Planeé la emboscada perfecta para mi esposa y su amante en la fiesta de empresa. La noche fue orquestada como un espectáculo meticulosamente coreografiado, donde cada detalle había sido pensado para desenmascarar la traición que me había estado consumiendo durante semanas. La sala estaba abarrotada, llena de sonrisas falsas, vasos tintineantes y conversaciones superficiales. Pero para mí, esa fiesta no fue una celebración. Era el escenario donde la verdad explotaría frente a todos los presentes, rompiendo máscaras y revelando secretos que debieron permanecer enterrados. Mientras caminaba entre los invitados, saludando rostros familiares y forzando una sonrisa controlada, mi mirada permaneció fija en ella. Bella, sonriente, radiante como siempre. Parecía flotar por la habitación, como si nada pudiera igualar su perfección. Pero lo sabía. Sabía lo que se escondía detrás de ese brillo en sus ojos y ese vestido impecable. Lo supe porque lo había visto con mis propios ojos. Tenía pruebas, mensajes, fotos, restos de perfume en camisetas que nunca debieron haber sido tocados. La idea de exponerlo delante de todos me carcomía y, al mismo tiempo, me alimentaba. Me aferré al dolor para convertir la desesperación en un plan. Pasé noches sin dormir armando el video, reuniendo cada pieza de evidencia, cada detalle que haría imposible negarlo. Había reservado la pantalla, programé la presentación y preparé el discurso. No tendrían a dónde huir. La vergüenza sería pública, pero el dolor sería solo mío. El sonido ahogado de las conversaciones se mezcló con la música ambiental mientras el máximo responsable de la empresa subía al escenario para comenzar los agradecimientos y anuncios de ascensos. Mis dedos se apretaron alrededor del vaso de whisky y mi respiración se aceleró a medida que se acercaba el momento. Ella estaba allí, delante, a su lado, tan cerca que era imposible ignorar la complicidad de sus gestos. Un ligero toque en el brazo, una sonrisa discreta, una mirada robada cuando creían que nadie los miraba. No sabían que siempre había alguien mirando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras caminaba hacia la cabina de control de pantalla. El técnico me levantó el pulgar y yo asentí. El vídeo fue cargado. Cuando el jefe pidió la atención de todos para el momento especial, preparado para cerrar la noche, la sala quedó en silencio. Las luces se atenuaron y la pantalla se iluminó. Al principio aparecieron imágenes alegres, fotos de los logros del año y momentos divertidos del equipo. La risa resonó en la habitación, pero sabía que pronto sería reemplazada por la conmoción y la indignación. Respiré profundamente. Lo era ahora. Las primeras escenas comenzaron a rodar. Ella y él, juntos en un café, riendo como adolescentes enamorados. Los murmullos comenzaron a extenderse. Luego, surgieron imágenes de los dos saliendo de un motel barato, ella sosteniendo su mano como si fuera la cosa más natural del mundo. Un suspiro colectivo se apoderó de la habitación. Y luego, la grabación final, los dos besándose en el aparcamiento de la empresa, a plena luz del día. Escuché el sonido de cristales rompiéndose. Alguien había dejado caer un vaso. Intentó correr, pero la multitud le bloqueó el paso. Permaneció inmóvil, pálido, sin reaccionar. Me acerqué a ella lentamente, saboreando el momento en que finalmente la miraría a los ojos y diría todo lo que había que decir. ¿Quieres explicarles esto a todos o debo continuar? Mi voz era más firme de lo que esperaba. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Sus ojos estaban llenos de pánico y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no había escapatoria. El amante, en cambio, dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. Esto es una invasión de la privacidad. No puedes hacer eso. ¿Invasión de la privacidad? Mi risa resonó por toda la habitación. La privacidad es lo que tiraste a la basura cuando decidiste usar mi matrimonio como pasatiempo. El silencio se extendió como veneno. Podía sentir el juicio en los ojos de cada persona allí. Pero, antes de que alguien pudiera reaccionar, una voz se elevó desde el fondo de la habitación. Era una mujer. Hombre joven, con lágrimas en los ojos y expresión de ira reprimida. Está casado, dijo señalando a su amante. La sala estalló en murmullos. La tensión era insoportable. Intentó negarlo, negando con la cabeza, pero la mujer ya avanzaba hacia él. Soy su esposa, continuó,
con la voz temblorosa. Y tú, destruiste nuestro hogar. Mi esposa se volvió hacia mí con los ojos llenos de súplica, pero yo simplemente me alejé. Ahora estaba acorralada, rodeada de miradas de desaprobación y rostros que antes le habían sonreído. Y lo peor estaba por llegar. Cuando la mujer confrontó a su amante, revelando detalles íntimos de su matrimonio, una verdad aún mayor estaba a punto de ser desenterrada. Una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre esa traición. En ese momento, mientras la habitación bullía de tensiones y revelaciones, me di cuenta de que la noche estaba lejos de terminar. Y, aun con todo lo que había descubierto hasta ahora, algo me decía que el golpe final aún estaba por llegar. Bienvenido al canal donde se expone sin rodeos la verdad sobre las trampas. Aquí creemos que la lealtad y el respeto son la base de cualquier relación, y nunca apoyamos ni romantizamos la traición. Las historias que se cuentan son ficticias, pero contienen poderosas lecciones sobre cómo la deslealtad puede destruir vidas, corromper la confianza y dejar profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros, emociones crudas y verdades dolorosas. Acomódate. La impactante historia que estás a punto de escuchar comienza ahora. La sala estaba impecable, decorada con luces doradas y arreglos florales cuidadosamente colocados sobre mesas redondas cubiertas con manteles blancos. La barra al fondo brillaba con botellas alineadas en estantes iluminados, y el suave sonido del jazz llenaba la sala cuando los invitados llegaban y tomaban asiento. Fue una noche especial para la empresa, una celebración de los logros del año y, para muchos, una oportunidad para estrechar lazos, mostrar confianza y, quizás, impresionar a sus superiores. Entre los invitados destacó Michael. Con un traje oscuro que le sentaba bien, caminaba por la sala saludando a sus compañeros con firmeza y una sonrisa que parecía fácil a quienes lo observaban desde lejos, pero quienes lo conocían sabían que había algo inquietante detrás de esa mirada atenta. A su lado, Emily se deslizaba por la habitación con la elegancia que siempre llamaba la atención. El vestido negro de finos tirantes se ceñía a su cuerpo, resaltando su impecable silueta. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos azules parecían brillar bajo las luces. Emily era el tipo de mujer que encantaba sin esfuerzo, lo que hacía difícil que cualquiera la imaginara cargando con preocupaciones o inseguridades. Pero Michael lo sabía. Conocía cada matiz de esa sonrisa y notaba, incluso en los gestos más pequeños, cuando ella se sentía incómoda o ansiosa. Esa noche, sin embargo, no estaba seguro de qué había detrás del brillo exagerado de sus ojos. Michael y Emily habían estado juntos durante 10 años. Recordó el día que la vio por primera vez, entrando corriendo al café cerca de la oficina donde trabajaba. En ese momento, Michael era solo un pasante que intentaba demostrar su valía, mientras que Emily ya era una joven prometedora en el campo del marketing. Ella chocó con él mientras intentaba tomar su café y dejó caer los documentos que sostenía. Michael se inclinó para ayudarla y en ese breve momento en que sus miradas se encontraron, algo hizo clic. No fue un encuentro épico, pero fue el comienzo de algo que parecía destinado a crecer. La relación evolucionó rápidamente. Emily tenía ambición y encanto, Michael, determinación y una sensación de protección que la atraían. Se equilibraban mutuamente de tal manera que la gente comentaba lo mucho que parecían hechos para estar juntos. Al poco tiempo compartían apartamento y, un año después, se casaron en una ceremonia íntima en la playa. Los primeros años fueron intensos y apasionantes, llenos de viajes, planes y sueños compartidos. Pero, como ocurre con muchas parejas, la rutina empezó a aparecer. Michael se volcó en su trabajo, buscando ascensos y reconocimiento, mientras Emily crecía en su carrera, ganando admiradores y construyendo una imagen impecable dentro de la empresa. Sin embargo, en los últimos meses algo parecía haber cambiado. Michael notó los pequeños cambios en el comportamiento de Emily, llamadas telefónicas discretas, mensajes respondidos apresuradamente, un cuidado exagerado por su apariencia incluso en reuniones de trabajo informales. Intentó sacudirse las sospechas, diciéndose a sí mismo que solo era estrés acumulado, pero una inquietud empezó a crecer en su pecho. La observó más de cerca, analizando sus gestos y reacciones, buscando algo que tal vez no quería encontrar. Emily, por otra parte, se sintió presionada. Sabía que Michael era distante, demasiado involucrado en el trabajo, y eso la hacía sentir sola en muchos momentos.
Las conversaciones entre ellos se habían vuelto breves y prácticas, con raros momentos de conexión genuina. Se preguntó si el amor que sentía por él todavía era suficiente para sostener su relación o si simplemente estaban atrapados en una rutina que era demasiado cómoda para abandonar. Esa noche, mientras Emily se mezclaba con sus compañeros de clase, riendo e intercambiando saludos, Michael sintió el peso de la distancia entre ellos. Él observó cada movimiento de ella, capturando detalles que podrían ser insignificantes para cualquier otra persona, pero que para él eran como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Cuando ella se rió de algo que dijo el hombre a su lado, Michael sintió que se le revolvía el estómago. No fue la risa en sí, sino la forma en que tocó el brazo de su colega mientras reía, un gesto rápido pero lo suficientemente íntimo como para despertar una nueva ola de sospecha. Se alejó de la barra y caminó hacia el escenario, donde estaba a punto de comenzar el discurso de apertura. Las palabras del anfitrión resonaron por toda la habitación, pero Michael apenas las escuchó. Su mente estaba demasiado ocupada con los pensamientos que había estado intentando reprimir durante semanas. Se preguntó cuándo exactamente empezaron a desmoronarse las cosas. Quizás fue en los últimos viajes de trabajo de Emily o en esas noches en las que llegaba tarde y decía estar terminando campañas importantes. Tal vez fue la primera vez que notó el olor de un perfume que no era el de ella pegado al cuello de su abrigo. Emily, a su vez, mantuvo la sonrisa en su rostro, pero sintió el peso de la mirada de Michael atravesándola. Ella sabía que él estaba mirando. Siempre supe que Michael estaba atento y que, tarde o temprano, haría preguntas. Pero esa noche se negó a pensar en ello. Estaba decidido a disfrutar del evento y mantener las apariencias. Después de todo, era lo que siempre había hecho mejor. A medida que continuaron los discursos y se hicieron los brindis, la tensión entre ellos aumentó. Michael permaneció cerca, pero al mismo tiempo distante, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Emily, por otro lado, evitó el contacto visual prolongado y se centró en mantener conversaciones ligeras y despreocupadas. Cuando empezó la música y las parejas empezaron a bailar, Michael finalmente se acercó a ella. Él le tendió la mano y ella dudó un segundo antes de tomarla. Mientras bailaban, con sus cuerpos juntos pero sus mentes muy separadas, Michael la miró a los ojos y le preguntó en voz baja si había algo que quisiera decir. Emily se quedó paralizada por un momento antes de sonreír y negar con la cabeza. El baile continuó, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Michael sintió el peso de las palabras no dichas y Emily trató de mantener la compostura mientras el nudo en su garganta se apretaba. Eran una pareja admirada por muchos, pero allí, en medio de aquella pista de baile, estaban más distantes que nunca. La noche avanzaba y el reloj marcaba la proximidad del momento que Michael había planeado. La habitación estaba llena de risas y conversaciones, pero para él, cada segundo parecía transcurrir en cámara lenta. Emily, a su vez, comenzó a sentir una inquietud creciendo dentro de ella, como si intuyera que algo estaba a punto de suceder. Miró a su alrededor buscando señales de normalidad, pero todo parecía un poco fuera de lugar. Michael sabía que no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha y pronto se quitarían las máscaras. Pero mientras esperaba el momento decisivo, no pudo evitar preguntarse, ¿estaba realmente preparado para afrontar todo lo que vendría después? Michael pasó los días siguientes a la fiesta de empresa atrapado en pensamientos que iban y venían como olas violentas. Las imágenes de esa noche seguían resonando en su mente, las sonrisas discretas, las miradas que ya no podía ignorar, las apresuradas excusas de Emily para alejarse unos minutos aquí y allá. Intentó encontrar lógica en todo aquello, alguna explicación razonable que disipara la creciente sensación de traición que estaba devorando hasta el último ápice de su cordura. Pero en lugar de respuestas, encontró más preguntas. Emily lució igual durante los siguientes días. Atento, preocupado por las tareas del hogar, su rutina laboral e incluso su bienestar, lo que solo lo hacía más inquieto. Ella se mostró más cariñosa que de costumbre, más cercana, pero algo en los caricias y besos parecía ensayado. Michael empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Los mensajes de su celular que siempre borraba, las citas de último momento que surgían sin avisar, las llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación. Sintió que el peso de la desconfianza crecía cada día y, sin embargo, se aferraba a la esperanza de estar equivocado.
Una noche, mientras Emily dormía profundamente a su lado, Michael se levantó silenciosamente y tomó su teléfono celular, algo que nunca antes había hecho. Le temblaban las manos mientras tecleaba la contraseña que ya conocía, pero que nunca se había atrevido a utilizar. Su corazón latía tan fuerte que temía despertarla. Hojeó mensajes, fotos y aplicaciones. Nada. Al principio parecía demasiado limpio, como si lo hubieran borrado cuidadosamente, pero luego encontró lo que no debería tener. Un correo electrónico archivado, breve pero directo. ¿No puedo esperar a verte de nuevo, a la misma hora de siempre? Te necesito. Releyó esas palabras varias veces, esperando que de alguna manera cambiaran su significado. Pero seguían siendo los mismos, agudos y crudos. Cuando regresó a la cama, permaneció junto a Emily durante horas, mirando al techo mientras las palabras resonaban en su mente. Durante los días siguientes, Michael luchó por mantener la calma. Necesitaba estar seguro, necesitaba más pruebas antes de actuar. Contrató a un investigador privado, algo que nunca imaginó que haría, pero en ese momento parecía su única opción. Las semanas siguientes fueron una prueba de su paciencia. Mantuvo la rutina, sonrió en los momentos oportunos, fingió no notar los retrasos de Emily, las largas duchas y los cambios de ropa antes incluso de regresar a casa. En el fondo esperaba estar equivocado, que los mensajes fueran mal interpretados, que todo fuera solo paranoia alimentada por inseguridades. Pero las pruebas empezaron a llegar. Fotos de ella subiéndose a un auto que no era el suyo. Imágenes de ella saliendo de un edificio de oficinas acompañada por alguien que Michael reconoció de inmediato. Era uno de sus compañeros de la empresa, el mismo hombre que había estado a su lado durante la fiesta, el que le hizo un nudo en el estómago a Michael. La confirmación llegó como un puñetazo en el pecho. Michael sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las imágenes estaban ahí, eran innegables, y aún así él todavía no podía aceptarlas. Recordó todas las veces que defendió a Emily, las noches en las que luchó por creer que era solo el cansancio o el estrés del trabajo lo que lo separaba. Ahora todo parecía una mentira cuidadosamente construida. El investigador entregó un expediente completo, incluyendo horas, lugares e incluso mensajes recuperados. Michael pasó horas analizando cada detalle, cada imagen, tratando de encontrar algo que pudiera aliviar el impacto, pero todo solo empeoró el dolor. La ira creció silenciosamente, acompañada de un sentimiento de humillación que no podía controlar. Recordó de nuevo la fiesta, el brillo en sus ojos, la forma en que se movía por la habitación sin miedo, como si nunca pudieran descubrirla. Michael sabía que no podía enfrentarla sin perder el control, y así lo planeó. No solo quería exponerla, quería que ella sintiera el peso de las decisiones que tomó, que comprendiera el impacto de lo que había destruido. Esa noche, mientras Emily se duchaba, Michael se sentó en su oficina y empezó a reunir archivos. Seleccionó las fotografías más comprometedoras y montó un vídeo. No fue fácil ver las imágenes una y otra vez, pero necesitaba prepararse, necesitaba asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla de la computadora durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla de triunfo y desesperación. La semana pasó lentamente y Emily parecía cada vez más distante. Michael notó las miradas evitadas, los besos apresurados, los momentos en los que ella estaba perdida en sus propios pensamientos. Fingió no darse cuenta, mantuvo su rutina y siguió actuando como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada una de sus sonrisas impulsó la decisión de exponerla. La noche del siguiente evento de la empresa, Michael estaba listo. Emily lucía radiante, como siempre. Llevaba un vestido rojo que no recordaba haber visto antes. Cuando le preguntó si era nuevo, ella sonrió y dijo que lo había comprado para la ocasión. Michael asintió, guardándose para sí la opresión que sentía en el pecho. En el salón de baile, Emily circulaba entre los invitados con la misma gracia de siempre, y Michael la observaba desde lejos. Se dio cuenta cuando conoció a su colega, el mismo hombre de las fotos, e intercambió miradas rápidas. Michael apartó la mirada, no porque le doliera, sino porque necesitaba mantener el control. Cuando llegó el momento del anuncio principal de la noche, Michael fue a la cabina de control y le entregó el vídeo al técnico a cargo. Observó desde lejos cómo las luces se atenuaban y la pantalla se encendía.
Al principio, las imágenes eran momentos neutrales y relajados del equipo, fotografías de viajes corporativos y fiestas pasadas. Pero la transición fue abrupta. Emily apareció en la pantalla. Primero, salir de un café con un colega. Luego se subió a su auto. Las voces empezaron a alzarse en el pasillo. La escena final mostró a los dos en una habitación de hotel, sonriendo e intercambiando besos. La sala quedó sumida en un pesado silencio. Emily estaba pálida y tenía los ojos muy abiertos fijos en la pantalla. La colega que estaba a su lado intentó alejarse, pero la gente empezó a susurrar y a señalar. Michael dio unos pasos hacia Emily y ella finalmente se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano, interrumpiéndola antes de que pudiera decir algo. Michael sintió que el peso de la traición se convertía en algo más oscuro. Miró a Emily por última vez antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Pero cuando entré por la puerta, supe que esto aún no había terminado. Todavía necesitaba afrontar el secreto que estaba a punto de ser revelado. La sala permaneció en silencio, pero el eco de las imágenes que acababan de mostrarse en la pantalla todavía flotaba en el aire como un trueno lejano. Emily estaba quieta, con los ojos fijos en Michael, pero él no podía sostener su mirada. La humillación se cernía sobre todos los presentes como un peso asfixiante. Los murmullos aumentaron de volumen, como si el shock inicial comenzara a ser reemplazado por juicios y especulaciones. El amante, que hasta ese momento había permanecido al lado de Emily, dio un paso atrás, como si intentara liberarse de ella y de toda la situación. Michael sintió la necesidad de enfrentarlo, pero algo más profundo y oscuro lo mantuvo paralizado. Emily finalmente dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas, extendiéndose hacia él, como si un toque pudiera borrar el daño ya hecho. Michael retrocedió y la distancia entre ellos pareció mayor que nunca. Emily intentó hablar, pero se le quebró la voz. Cuando finalmente lo hizo, el sonido fue bajo, frágil, casi un susurro. Ella le rogó que la escuchara, que le diera la oportunidad de explicarse. Él se rió, pero la risa fue amarga, llena de dolor e incredulidad. Emily siguió hablando, tropezando con sus palabras, diciendo que nada era lo que parecía, que necesitaba escuchar toda la historia antes de condenarla. Michael la interrumpió y su voz finalmente explotó en la habitación, cortando el aire como una espada. Exigió saber cuánto tiempo llevaba sucediendo esto, cuántas mentiras había dicho, cuántas veces lo había mirado a los ojos y mentido sin dudarlo. Emily lloró, pero Michael no se arrepintió. Sintió ira, traición y una desesperación abrumadora. El amante intentó intervenir, pero Michael lo hizo callar con una mirada penetrante. No necesitaba escuchar nada de ese hombre. La única persona que importaba en ese momento era Emily, y tenía mucho que dar explicaciones. Emily se secó las lágrimas con el dorso de las manos y respiró hondo antes de empezar a hablar. Dijo que no tenía excusas para lo que hizo, pero que había más de lo que sabía, algo que cambiaría todo. Michael sacudió la cabeza, cansado de las verdades a medias y las promesas vacías, pero algo en su expresión lo hizo detenerse. Estaba aterrorizada, pero no solo por lo que acababa de suceder. Había algo más profundo, un miedo que trascendía la vergüenza pública que enfrentaba. Emily tragó saliva antes de continuar. Dijo que su amante no era solo un colega, sino alguien que formaba parte de su pasado, alguien que Michael no sabía que existía. Michael sintió que se le hundía el estómago. Exigió más explicaciones y Emily finalmente confesó. Ella reveló que conocía al hombre mucho antes de conocer a Michael. Tuvieron una relación en el pasado, algo que terminó abruptamente cuando ella descubrió que él estaba casado. En ese momento, ella prometió no volver a verlo nunca más, pero él reapareció años después, alegando estar divorciado y arrepentido de todo lo que había hecho. Michael la interrumpió y le preguntó por qué importaba eso ahora, por qué sacaba a relucir una antigua relación para justificar una traición actual. Emily vaciló y fue en ese momento que Michael se dio cuenta de que lo peor estaba por llegar. Ella bajó la cabeza antes de finalmente decir las palabras que él nunca esperó escuchar. El hombre no solo era parte de su pasado, sino también el padre de un niño que había ocultado todos esos años. La habitación parecía girar alrededor de Michael. Se quedó sin aliento, como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies.
Emily continuó hablando, explicando que quedó embarazada poco antes de conocer a Michael, pero que nunca le contó porque el hombre la abandonó cuando se enteró del embarazo. Crió sola a su hijo durante los primeros años, hasta que conoció a Michael, quien le hizo sentir que podía empezar de nuevo, dejar todo atrás. Con el tiempo, creyó que podía borrar ese capítulo de su vida, ocultar el pasado y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero el hombre regresó, y con él llegó la amenaza de destruir todo lo que ella había construido. No solo quería un reencuentro, quería dinero, control y finalmente retomó la relación bajo la promesa de mantener el secreto a salvo. Emily lloró mientras contaba cómo se sentía atrapada, con miedo de perder a Michael, de destruir la vida que habían construido juntos. Ella dijo que se dio al chantaje, pero que nunca planeó engañar a Michael, simplemente que no sabía cómo salir de la situación. Michael sintió que sus palabras le perforaban la mente como agujas. Intentó procesar todo lo que escuchó, pero cada detalle parecía más devastador que el anterior. La traición había sido bastante dolorosa, pero el secreto sobre su hijo fue como un golpe final. Miró a Emily, pero ya no vio a la misma mujer con la que se había casado. Ella estaba allí, frente a él, pero parecía una extraña. Emily se acercó, tratando de tocarlo, pero Michael retrocedió nuevamente. Él le preguntó por qué nunca confió en él, por qué decidió llevar esa carga sola y, peor aún, por qué dejó que se convirtiera en algo tan destructivo. Emily intentó justificarlo diciendo que tenía miedo de perderlo, pero Michael no podía aceptarlo. Sintió como si todo en su vida hubiera sido una mentira, como si el amor que compartían se hubiera construido sobre arenas movedizas. El amante, que hasta entonces había permanecido en silencio, intentó intervenir nuevamente, diciendo que Emily solo quería proteger a su hijo, que él había presionado y manipulado la situación. Michael avanzó hacia él, sujetándolo por el cuello de su camisa, y por un momento pareció como si su ira fuera a explotar en violencia. Pero entonces Michael lo soltó, dio un paso atrás y respiró hondo. No quería perder el control. Emily le rogó que no se fuera, que le diera la oportunidad de arreglar las cosas. Pero Michael ya no estaba seguro de si había algo que pudiera arreglarse. Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se giró y salió de la habitación, dejando a Emily rodeada de miradas críticas y el peso de sus decisiones. Mientras salía, Michael sintió que el dolor daba paso a una determinación silenciosa. Sabía que la cosa no terminaba ahí. Todavía quedaban decisiones difíciles que tomar, conversaciones que mantener y, sobre todo, le esperaba un futuro incierto. Pero en ese momento solo quería respirar, alejarse del caos e intentar comprender cómo había llegado su vida a este punto. Michael caminó sin rumbo por la acera, el aire frío de la noche mordía su piel mientras su mente corría con las palabras de Emily aún resonando. El ruido ahogado de la música de la fiesta fue desapareciendo poco a poco, dando paso al sonido de los propios pasos resonando en el vacío. La calle desierta parecía reflejar el sentimiento de soledad que lo invadía. Cada palabra que Emily decía daba vueltas en su cabeza, mezclándose con las imágenes del vídeo y las revelaciones que convirtieron su vida en ruinas. Se detuvo junto a un banco en el parque cercano y se sentó, sintiendo que sus piernas finalmente cedían bajo el peso del impacto. El teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. Sabía que era Emily. Casi podía oír su voz suplicando al otro lado, tratando de entrelazar las palabras con justificaciones que ya no podía aceptar. Su rostro, lleno de lágrimas y desesperación, reapareció en destellos. El amor que le había dedicado durante años pareció desmoronarse, dando paso a un vacío que no sabía cómo llenar. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el calor de las lágrimas que finalmente escaparon, y respiró hondo. Los minutos fueron pasando hasta que el sonido de unos pasos lo trajeron de regreso. Levantó la vista y vio a Emily, sin el abrigo que llevaba antes, caminando rápidamente hacia él. Estaba jadeando, como si hubiera corrido hacia allí. Cuando se detuvo frente a él, había una mezcla de miedo y urgencia en sus ojos. «Por favor, escúchame», dijo con voz temblorosa pero firme. Michael la miró durante un largo momento antes de responder. «He oído de todo». Emily sacudió la cabeza y las lágrimas brillaron bajo la farola. «No, escuchaste parte de eso. Oíste lo suficiente como para odiarme, pero no lo suficiente como para comprenderlo. No estoy pidiendo perdón ahora,
Solo te pido que escuches lo que todavía tengo que decir. Michael se cruzó de brazos y miró hacia otro lado, pero permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Nunca planeé ocultarte nada. Al principio solo quería olvidar. Me dejó cuando más lo necesitaba y yo hice todo por mi cuenta. Cuando apareciste, pensé que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Quería dejarlo atrás, pero el miedo me impidió decírselo. Tenía miedo de que me miraras diferente, que me vieras roto. Se volvió hacia ella con la mirada llena de dolor. ¿Y pensaste que esconder a un niño era mejor? ¿Que construir conmigo una vida entera basada en secretos sería la solución? ¿Tienes alguna idea de cómo suena eso? Emily dio un paso adelante y se le quebró la voz. Lo sé. Sé cómo suena, pero estaba desesperada. Y luego regresó. Descubrió dónde trabajaba, se presentó en la empresa y empezó a amenazarme. Dijo que iba a contarlo todo, que me iba a quitar a mi hijo. No sabía qué hacer. Prometió que solo quería una segunda oportunidad, pero cada encuentro era un chantaje disfrazado. Tenía miedo de perderte y perder a mi hijo. Michael apretó los puños. ¿Y elegiste acostarte con él? ¿Era esto parte del plan? Emily se estremeció ante la acusación. No fue así. Estaba tan desesperada por mantener todo intacto que tomé decisiones horribles. Cedí a la presión, pero cada momento fue un error que sabía que no podía deshacer. Michael se puso de pie, pasándose las manos por el pelo, caminando de un lado a otro. Destruiste todo. Todo. Emily se acercó, sus ojos suplicando un rastro de compasión. Lo sé. Pero nunca dejé de amarte. Nunca. Él se rió, pero la risa fue amarga. ¿Amar? ¿A esto lo llamas amor? Ella dio otro paso, esta vez tomándolo del brazo. Lo llamé supervivencia. Tal vez me perdí en el proceso, pero estaba tratando de protegerte a ti y a la vida que construimos. Michael apartó el brazo. ¿Qué pasa con el chico? ¿El hijo que escondiste? ¿Dónde está él ahora? Emily vaciló y Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago. Él no sabe nada. Él piensa que eres su padre. El mundo de Michael pareció detenerse. Las palabras resonaron con tanta fuerza que tuvo que volver a sentarse. Miró a Emily como si no pudiera reconocerla. ¿Cómo pudiste hacer eso? Emily se arrodilló frente a él, sosteniendo sus manos incluso cuando él intentó apartarlas. Porque fuiste el único padre que conoció. Porque eras el hombre que quería que admirara. Sé que me equivoqué al no decírtelo antes, pero tenía miedo de perderlo todo. Michael apartó las manos y se levantó. Ya lo perdí todo. Emily permaneció de rodillas, llorando mientras él se alejaba una vez más. Pero esta vez ella no lo siguió. Ella se quedó allí, mirándolo desaparecer en la oscuridad, sintiendo que tal vez esta fuera la última vez que lo vería. Michael deambuló durante la noche hasta que encontró un hotel. Entró, pagó en efectivo y subió a su habitación, donde finalmente se dejó derrumbar. Las lágrimas brotaron en oleadas, mezcladas con ira y dolor. No sabía cómo afrontar el futuro ni cómo regresar a casa. Al día siguiente, la realidad llamó a la puerta. Levantó su teléfono y vio docenas de mensajes de Emily y llamadas perdidas. Los ignoró a todos. Pero el nombre que apareció a continuación en la pantalla lo dejó paralizado. Era del abogado que había contratado para manejar los aspectos legales de la situación. Necesito encontrarte. Es urgente. Michael estuvo de acuerdo, y una hora más tarde estaba sentado en una fría oficina, escuchando palabras que solo aumentaban el dolor. El amante de Emily había sido arrestado esa mañana. ¿La razón? Extorsión, fraude y robo. Estaba utilizando a Emily para lavar dinero a través de la empresa. Michael sintió que se le secaba la garganta. ¿Emily sabía eso? El abogado negó con la cabeza. No hay pruebas de que ella lo supiera. Parece que ella también fue manipulada. La noticia trajo un amargo alivio. Pero el peso de lo que vino después todavía era aplastante. El secreto había sido revelado, pero las consecuencias apenas comenzaban.
Michael estaba en la oficina del abogado, mirando la pila de documentos sobre la mesa como si fueran un peso físico sobre sus hombros. Las palabras sobre extorsión y manipulación todavía resonaban en su mente, pero la conmoción ya no fue suficiente para ahogarlas. Se sentía agotado, como si hubiera corrido un maratón emocional y se hubiera quedado sin aliento a mitad de camino. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero cada nueva revelación traía consigo un nudo más fuerte en mi pecho. La información de que Emily también había sido utilizada, de que tal vez ella no era tan culpable como él creía, solo complicó aún más los sentimientos que luchaban dentro de él. Mientras el abogado le explicaba los próximos pasos legales, Michael apenas podía prestar atención. La voz firme y objetiva frente a él parecía distante, amortiguada por el sonido de su propia respiración. La imagen de Emily arrodillada en la acera, rogando por una oportunidad de ser escuchada, todavía estaba viva en su memoria, y se odiaba por seguir sintiendo algo por ella, incluso después de todo. Intentó concentrarse en las palabras que le llegaban, pero el peso de la confusión emocional le hacía imposible organizar sus pensamientos. Cuando finalmente salió de la oficina, sintió el aire frío golpear su rostro y respiró hondo, como si recién en ese momento se diera cuenta de que se estaba asfixiando. No volvió a casa. En cambio, condujo sin rumbo, pasando por calles familiares que ahora le parecían extrañas, casi irreales. El rostro de Emily seguía apareciendo en su mente, acompañado de recuerdos de momentos felices, risas compartidas y promesas incumplidas. Cada recuerdo era un golpe, un recordatorio de lo que habían perdido. Cuando sonó el teléfono, no necesitó mirar para saber quién era. El número de Emily ya estaba grabado en su memoria, pero esta vez respondió. Su voz era débil, apenas audible, y se dio cuenta de que había estado llorando. Ella le preguntó dónde estaba, pero él ignoró la pregunta e interrumpió el tema, diciendo que necesitaba tiempo. Emily suplicó verlo, diciendo que su hijo preguntaba por él, que no entendía lo que estaba pasando. Michael cerró los ojos, sintiendo el impacto de las palabras, y dijo que no sabía si estaba preparado para afrontar eso todavía. Emily le suplicó una vez más, diciéndole que no podía hacer esto sola, que lo necesitaba ahora más que nunca. Colgó sin responder, sintiendo la culpa mezclada con la ira. En su mente apareció la imagen del niño, un niño que siempre creyó que era su padre. Michael sintió que le temblaban las manos sobre el volante. Pensó en todas las veces que estuvo ahí para el niño, enseñándole a andar en bicicleta, ayudándolo con la tarea y tomándolo de la mano en los momentos difíciles. Ahora, todo parecía mentira, pero el dolor provenía precisamente de que, en su corazón, todavía parecía real. Michael sabía que necesitaba afrontar la situación, pero el miedo a no saber cómo actuar lo mantenía paralizado. Finalmente regresó a casa tarde en la noche, pero la soledad del lugar solo intensificó el vacío que sentía. Las fotos familiares todavía estaban en los muebles, las pertenencias de Emily estaban esparcidas por la habitación, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cogió una de las fotos y la miró durante mucho tiempo antes de tirarla de nuevo sobre la mesa, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Al día siguiente decidió ver a Emily. Cuando llegó a la casa donde habían vivido juntos, la encontró sentada en el sofá, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas en el regazo. Ella se levantó tan pronto como lo vio, pero él levantó la mano pidiéndole que no se acercara más. Emily tragó y asintió, respetando su espacio. El niño apareció corriendo por la habitación, feliz de verlo, pero se detuvo al notar el ambiente tenso. Michael se arrodilló para abrazarlo, sintiendo el peso de lo que ese niño representaba. Emily observó en silencio, con los ojos fijos en ellos dos. Michael finalmente la miró y el silencio fue roto por palabras cargadas de emoción. Explicó todo nuevamente, esta vez con más calma, detallando cómo su amante la manipuló y usó su vulnerabilidad en su contra. Habló de las amenazas, de cómo sentía que no había salida y del miedo a destruir la familia que habían construido. Michael escuchó sin interrumpir, tratando de procesar cada palabra, pero el dolor todavía latía demasiado fuerte como para ignorarlo. Finalmente le preguntó por qué nunca confió en él, por qué pensaba que tenía que afrontar todo sola. Emily vaciló antes de responder, diciendo que no sabía cómo decírselo, que tenía miedo de que él la abandonara si supiera la verdad. Michael guardó silencio durante un buen rato antes de responder que lo que realmente había destruido todo era la mentira, no la verdad.
Emily rompió a llorar y dijo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas, pero Michael sabía que algunas cosas no se podían arreglar. Sintió el peso de la decisión que tenía que tomar, dividido entre el amor que aún sentía por ella y el dolor de la traición. El niño regresó a la habitación, interrumpiendo el tenso momento, y Michael se dio cuenta de que, independientemente de lo que pasara entre él y Emily, ese niño seguiría siendo parte de su vida. Emily lo miró con una mezcla de esperanza y miedo mientras él se levantaba y caminaba hacia la puerta. Ella le preguntó si volvería, pero Michael no respondió. Se fue sin mirar atrás, con el corazón pesado, pero decidido a no tomar decisiones apresuradas. En los días siguientes se sumergió en el trabajo, tratando de encontrar alguna distracción, pero el dolor seguía presente. Pasó horas reflexionando sobre todo, recordando cada conversación, cada promesa incumplida. Emily siguió llamando y enviando mensajes, pero él ignoró la mayoría de ellos, ya que necesitaba espacio para procesar todo. Cuando finalmente decidió volver a verla, fue porque se dio cuenta de que necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera. Encontró a Emily más tranquila, pero todavía claramente conmocionada. Pidió una última oportunidad para explicarse, pero Michael la interrumpió diciendo que no quería más excusas. Necesitaba saber si ella estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de las decisiones que tomó. Emily asintió y dijo que haría cualquier cosa para enmendar lo que había causado. Michael la miró por un largo momento antes de decir que todavía no sabía si podría perdonarla, pero que no dejaría que el niño sufriera por sus errores. Emily lloró, agradeciéndole la oportunidad de intentar reconstruir algo, aunque fuera solo por el bien del niño. Al salir de casa una vez más, Michael sintió el peso del dilema moral que enfrentaba. Sabía que el amor que sentía por Emily todavía estaba ahí, pero también sabía que la confianza había sido destruida. La decisión sobre su futuro aún flotaba en el aire y se preguntaba si sería capaz de seguir adelante o si las cicatrices de ese momento los marcarían para siempre. Michael regresó a casa esa noche sintiendo el peso de cada decisión que había tomado hasta ese momento. El silencio del lugar parecía amplificar las voces en su mente, repitiendo cada palabra que decía Emily, cada revelación que ponía su vida patas arriba. Miró las paredes, las fotos familiares que aún estaban allí, y sintió que se le hundía el corazón. Una parte de él quería arrancarlos, borrar todo rastro de esa vida que ahora parecía mentira, pero otra parte no podía. No fue fácil dejar atrás años de historia, años de amor y confianza que habían sido destruidos en cuestión de semanas. Pasó la noche despierto, paseando por la casa y tratando de encontrar algo de claridad en medio del caos. Cuando el sol empezó a salir, Michael finalmente tomó la decisión que había estado posponiendo. Llamó a Emily y le pidió que se encontrara con él en el parque al que solían ir con su hijo. Llegó poco después, luciendo exhausta, con los ojos rojos y hundidos. Ella se sentó en el banco junto a él, pero mantuvo la distancia, respetando el espacio que él parecía exigir. Michael comenzó a hablar sin rodeos, diciendo que ya no podía continuar con el matrimonio. Emily escuchó en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro, pero no intentó interrumpirlo. Explicó que aunque todavía sentía algo por ella, ya no podía confiar en ella y que sin confianza no había forma de seguir adelante. Emily finalmente habló, diciendo que entendía pero rogándole que permaneciera en la vida de su hijo. Michael aseguró que nunca abandonaría al niño, sin importar cómo terminaron las cosas entre ellos. Ella le dio las gracias, pero el dolor en sus ojos era evidente. Michael sabía que la conversación era necesaria, pero eso no lo hacía más fácil. Se despidieron allí y, cuando Emily se alejó, sintió que un vacío lo invadía. Por más difícil que fuera, sabía que estaba haciendo lo correcto. En los meses siguientes, Michael reorganizó su vida. Vendió la casa donde vivían y se mudó a un departamento más pequeño, llevándose solo lo esencial. Emily tenía la custodia de su hijo, pero Michael siguió siendo una presencia constante, participando en cada momento importante de su vida. El niño no entendía del todo lo que había sucedido, pero Michael se esforzó por mantener la conexión y demostrar que nada cambiaría entre ellos. Emily, por otro lado, enfrentó dificultades. La humillación pública en la fiesta le costó el respeto de muchos compañeros de trabajo y, aunque mantuvo su trabajo, el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Intentó seguir adelante, pero la culpa y la vergüenza eran compañeras constantes.
Buscó terapia para afrontar los traumas de su pasado y los errores que había cometido, pero sabía que le llevaría tiempo perdonarse a sí misma. El amante, a su vez, enfrentaba consecuencias legales por sus acciones. Detenido por extorsión y fraude, vio cómo su vida se desmoronaba rápidamente. Su esposa solicitó el divorcio y se llevó a los niños, cortando todos los vínculos. Pasó meses en prisión a la espera de juicio, sin amigos ni apoyo, y su reputación destrozada hizo imposible reconstruir su vida tras su liberación. Michael, a pesar de seguir cargando con cicatrices emocionales, empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Conoció a alguien a través del trabajo, una mujer con un pasado igualmente complicado, pero que lo entendió de una manera que no esperaba. Poco a poco, empezó a confiar de nuevo, incluso con el miedo persistente de ser herido. Emily siguió luchando por redimirse, dedicándose a ser la mejor madre que pudo y tratando de reconstruir su vida de manera honesta. Aunque se mantuvo en contacto con Michael por el bien de su hijo, sabía que nunca recuperaría su amor. La hacía llorar por las noches, pero también la empujaba a convertirse en una mejor persona. Michael se dio cuenta, con el tiempo, de que algunos dolores nunca desaparecen por completo, pero aprendemos a sobrellevarlos. Encontró fuerza en nuevas relaciones y esperanza de un futuro mejor, pero también sabía que la traición había dejado profundas marcas que moldearían quién sería de ahora en adelante. Mientras veía crecer a su hijo, Michael se prometió a sí mismo que haría todo de manera diferente. Sería un ejemplo de integridad y honestidad, enseñando valores que esperaba que el niño llevara durante toda su vida. Sabía que el pasado no se podía borrar, pero creía que aún se podía escribir el futuro con nuevas historias. La vida continuó para cada uno de ellos, marcada por cicatrices, aprendizajes y arrepentimientos. Emily continuó enfrentándose a los fantasmas de sus elecciones, Michael siguió adelante, aprendió a amar nuevamente y su amante pagó el precio más alto por sus manipulaciones. El destino de cada persona quedó sellado por las decisiones que tomó, demostrando que, aunque el perdón es posible, no siempre basta con borrar los errores del pasado. Comenta abajo qué te pareció esta historia y comparte tu opinión sobre las decisiones de los personajes. ¿Habrías hecho algo diferente? No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. La lealtad y el respeto son esenciales en cualquier relación. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima historia.